nos contará. Entonces es como si fuera pues, de nuestra familia también, ¿no? A remover el corazón, la cabeza, el espíritu y todo eso, ¿vale? Gracias. Sí, buenos días. Yo grito igual. Bien. Yo tengo dos hermanas sordas en casa, con lo cual hablo fuerte normalmente, pero por las dudas. Pues muy buenos días y gracias por invitarme hoy a compartir en esta mañana. No es ni una charla ni una conferencia. La idea es compartir un poco los latidos de mi corazón, que es seguramente como el vuestro, un corazón desde el Evangelio y desde la realidad histórica que nos toca vivir, que está desencantado, que se siente estafado, entristecido, pero por otra parte con mucha esperanza y con muchas ganas de trabajar. ¿Por qué? Porque nos han mentido, nos han engañado, nos han defraudado, nos han utilizado. Y hoy tenemos a la ciudadanía que está cansada, indignada, enfadada. Y hay un cierto desencanto, una situación de frustración que nos puede llevar a dos cosas. Uno, a sumarnos al coro de los que decimos qué mal están las cosas y dedicarnos a despotricar contra todo el mundo, o a hacerlo, porque la indignación es el primer paso, pero a la vez implicarnos y tomar partido para intentar cambiar lo que está pasando. Y yo creo que vosotros está clarísimo que estáis en esta línea y en esta dinámica. Por eso me siento muy en casa a la hora de compartir hoy con vosotros. ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Por qué nos implicamos? En una oportunidad le preguntaron a Federico Mayor Zaragoza qué es lo que realmente merece la pena en la vida. Y él contestó que a todo el mundo le merezca la pena vivir. Y nosotros estamos donde estamos porque hay mucha gente a la que hoy, desgraciadamente, no le merece la pena vivir porque los han expulsado del sistema y les han negado el acceso a una vida feliz. ¿Y qué es una vida feliz? Una vida digna. ¿Y qué es una vida digna? ¿Que tengan sus necesidades cubiertas? Simplemente no. Esta es la perversión del momento que estamos viviendo. Resulta que ahora parece ser que tenemos que conformarnos con tener las necesidades cubiertas. Y el que no lo tiene, pues intentaremos que tenga para comer, que tenga un techo y ya está. No, nosotros tenemos que luchar para que la gente pueda vivir y ejercer de persona con dignidad y con todos sus derechos. Me parece perverso que los jóvenes hoy, y a la gente mayor también que se han quedado sin trabajo, les preguntan de qué quieren trabajar, de lo que sea. No, tenemos derecho a trabajar de aquello para lo que nos hemos formado, para lo que nos gusta, y a desarrollarnos como personas, y a dar lo mejor que tenemos y lo que somos a la sociedad. Pero en esta situación que estamos viviendo, en la que todo se ha puesto patas para arriba, parece ser que tenemos que luchar por la supervivencia. Desgraciadamente, muchos somos los que estamos intentando luchar por la supervivencia de otros, generando espacios de contención, cuando en realidad lo que nos gustaría es estar trabajando para el desarrollo pleno de las personas. Yo siempre digo aquello que decía San Vicente de Paúl: me da vergüenza tener que dar de comer a la gente, porque es humillante. La semana pasada abríamos un espacio de duchas para personas que se habían quedado en la calle, pero para muchas personas que le han cortado el agua y la luz, pero muchísimas que no pueden pagar el agua y la luz y que por eso pues lo controlan y van a las duchas. Pues es vergonzoso que una sociedad tenga que estar generando este tipo de espacio y este tipo de recursos. Y encima, cuando lo haces, por la convicción y porque en el centro está la persona, te encuentras con, por una parte, los que están en contra de todo, los indignados, que yo también estoy indignada, pero los indignados que critican pero que no hacen, porque de esto hay mucho también, aquellos que se apuntan y tienen demasiada ideología para decir, oh, estos están haciendo asistencialismo, perdón, estamos haciendo esencialismo. Y por otra parte, te encuentras con gente de nuestro gremio, que claro, trabajar con los más pobres no hay ningún tipo de problema. Pero el discurso que uno tiene condenando todo esto que está pasando, pues realmente esto sí que es un problema. Yo tengo el caso de que como soy monja de clausura, que dicen, pues
a la gente de mi gremio, a las monjas contemplativas, les cuesta mucho esto de que de pronto haya una comunidad que esté trabajando en esta línea, ¿no? Pero no es que les cueste que uno esté trabajando con las personas más empobrecidas del sistema y que se haya generado todo este movimiento. Evidentemente esto, pues ¿quién se puede oponer a esto? ¿Quién tiene narices para oponerse? Y si les molesta es posiblemente porque se desinstala a vivir de otra manera. Pero entonces, como no pueden atacar esto, ¿qué es lo que atacan? Algo que es mucho más grave, el discurso. Tendrías que ser más prudente. No puedes hablar así del presidente del gobierno, no puedes hablar así de la... ¿Cómo que no puedo hablar? Porque son los que nos importó nos han traído esta situación que estamos viviendo. ¿Hay falta de voluntad política? Sí. Y tenemos que ejercer un espíritu crítico, sí. Pero también a veces hay falta de voluntad de los ciudadanos. Y tenemos que ejercer un sistema de autocrítica también. Porque no esperemos que a esto lo salven aquellos que nos han traído a esta situación. Con lo cual, cuando nosotros éramos pequeños decían, el movimiento se demuestra andando, pues andemos. Pues no estamos contentos con el sistema que tenemos, pues es el momento de cambiarlo. ¿Cómo? Creando pequeñas comunidades de vida. Por aquí viene el cambio. Por aquí viene el cambio. La gente te está diciendo, ¿qué viene el Papa Francisco? Pues mira, el mensaje del Papa Francisco es un mensaje muchísimo más exigente. Y si tomamos nota, nuestra vida tiene que cambiar. Nuestra vida tiene que cambiar. Hace poco estaba con un alcalde de Cataluña que me decía, claro, es muy fácil dar el barniz de decir que nos hemos puesto la camiseta de trabajar como dice el Papa, de ceder nuestros espacios a los más pobres, pero todavía hay quienes están jugando. Yo me encuentro con un obispo que viene y que me dice que cede después de que el Papa dice que hay que dejar conventos y cosas que se han ido cerrando para acoger a los más pobres, ¿no? Entonces viene y me dice, pues aquí tienes el seminario y vamos a hacer en el seminario una acogida para la gente que se ha quedado en la calle. Y el alcalde le dice, pues muy bien, vamos a hacerlo conjuntamente. Ah, no, yo pongo el edificio, tú pones el adaptarlo y esto es propiedad de la iglesia. Dice, claro, a mí hacer un complejo de viviendas me salía más barato que adaptar todo el seminario para acoger a las familias. Pero claro, era ponerte la medalla ante Roma, que este obispo está cediendo el seminario para acoger a los más pobres, pero que en realidad, en la vida, han tocado la situación de pobreza y de miseria de la gente y por eso se piensan que todavía pueden seguir jugando, vendiendo imagen. Estamos en un momento en el que la situación es tan dramática, porque muchos dicen la crisis es una oportunidad, la crisis es un drama. Y o nos definimos o no nos definimos. Casaldáliga decía que aquí, ante el problema de los más pobres, la balanza necesariamente se decanta. Y tomamos un compromiso y desde la fe o servimos al Evangelio o no servimos para nada. Y el cristiano que no sirve es un traidor. El mensaje de Jesús es bien claro. Y no solo hay que hacer, sino también hay que denunciar. Y cuando Jesús entra en el templo y se encuentra con los mercaderes y tira todas las mesas y le entra un ataque de ira, dice, habéis convertido la casa de mi padre en una cueva de bandidos. La casa de su padre es este mundo y esta sociedad en la que vivimos. En este llamado primer mundo desarrollado, en el que nos llenamos la boca de democracia, pero que la democracia está secuestrada. Y el mensaje del Evangelio y de los cristianos es meternos aquí, tirar la mesa de los cambistas, de los que nos están engañando, y decir, y dejar que nos invada esta ira, que no sé por qué le ponemos las comillas, es la ira, porque han convertido la casa de su padre en una cueva de bandidos. Casaldáliga decía, nunca el mundo ha sido tan desigual y pobre, o al menos nunca hemos tenido tanta noticia y tantos medios para combatir esta desigualdad y esta pobreza, y hemos creado un abismo entre unos y otros, y el poder está en manos cada vez de menos gente y el capital también. Un 20% de la población mundial tiene el 80% de los recursos, mientras que el 80% de la población mundial tiene que conformarse con el 20% que le dejan los otros. Esto es absolutamente injusto e inmoral. ¿Qué pasa? Antes estaba esto, y nosotros hablábamos del 0,7% para los países del tercer mundo. Ahora ya nos hemos olvidado, vosotros no, porque os estáis preparando para ir, pero socialmente sí. Ahora resulta que a nosotros nos ha mordido la crisis
Y ahora somos nosotros el centro del mundo mundial. Y ahora pues ya tanto no nos interesa a nosotros. Decía Casaldaglia, estamos con una humanidad privada de ejercer la humanidad y esto nos tiene que movilizar. Hemos pasado de tener los pobres, palabra que me parece maldita como la utilizamos, son los pobres, cuando en realidad son personas que han sido empobrecidas por el sistema. Hemos pasado de los pobres a los empobrecidos, a hablar de los excluidos y a hablar de algo peor, que es lo que habla el Papa Francisco, de los sobrantes de la sociedad. Esos sobrantes que son pobres y miserables. Y hablamos de la pobreza. Y la pregunta de Casaldaglia, bueno, para mí como mi referente, ¿no? Y cada uno habla de lo que puede. Y él decía, ¿qué hacemos de la pobreza? ¿Qué hacemos del pobre pobre? Y la pregunta más fuerte es, ¿qué hacemos en todo esto del Evangelio? ¿Qué estilo de vida tenemos que tener? La semana presentaba un libro de cocina, que fue una cosa muy accidental. No encontraba ninguno que hiciera una cocina típica de monasterio. Fui a grabar y resulta que después me encontré que Canal Cocina había firmado un contrato con Planeta para sacar los libros. No, yo no cobro nada, pero bueno, me han utilizado y bueno, ya está. Presentábamos el libro. Pues digo, si me utilizáis a mí para presentar el libro, pues yo diré mi discurso. Entonces cuando presentaba el libro, digo, ¿usted qué piensa de los menús estos de fusión que se hacen y de los menús estos de 200 euros? Me parece insultante e inmoral. Me parece pornográfico. Y claro, gente especialista en temas de cocina que venían a hacer un reportaje porque era muy mono que la monja estuviera hablando de cocina porque las monjas hacen dulce, tuvieron que comerse con patata que le dijera que todo eso que estaban sirviendo me parecía inmoral, me parecía obsceno. Mientras tenemos gente que no tiene para comer, estamos en esta situación. La semana pasada, una mujer viene al banco de alimentos. Tenemos un sistema de puntos, entonces la gente puede elegir los productos que tenemos, no se les da una bolsa cerrada, sino al contrario, eligen, compran con puntos, tal. Cuando se llevaba al carro, dice, esto para mí, comer, hoy para mí será un lujo. No, comer es un derecho. Lo que pasa es que estamos en una sociedad que como nos han robado los derechos, cuando los recuperamos de alguna manera se convierten en un lujo. El pan que les faltaba mucho, el techo que no tenían, nos ha despertado a una nueva conciencia. Y ya no podemos mirar para otro lado, porque si miramos para otro lado diciendo, este no es mi problema, todos tendremos un problema muchísimo más grande. Hemos fabricado nuevas formas de pobreza y nuevas formas de miseria. Cada vez hay más personas, nos decían, que en el mundo viven con menos de un dólar al día. Nosotros tenemos aquí entre nosotros gente que vive en esta situación y esto para nosotros es nuevo. Dicen que con un 1% de la renta mundial se podría eliminar la pobreza, pero también dice que con 1% de lo que se dedica hoy a los armamentos se podría terminar con el hambre que hay en el mundo. Uno tendría que pensar que lo que es justo no solo es bueno, sino que es imprescindible. Y desde el Evangelio yo creo que, y por eso estáis aquí, entendéis lo que es la justicia, entendéis que esto es imprescindible y entendéis que os implicáis o no estamos siendo fieles a nuestra fe y no estamos siendo tampoco fieles a nuestra identidad de personas humanas. José Luis San Pedro, que se confesaba agnóstico, él decía pues algo que está muy marcado por la teología de San Pablo: todos somos naturaleza. Pues esto lo dices desde la no fe, decía él. Pues nosotros somos todos partes de un mismo cuerpo, ¿no? Y si uno sufre, pues nosotros también sufrimos. Y nos hace mal lo que está pasando. La crisis, no creáis cuando dice el ministro Montoro que son cifras y estadísticas. Son nombres, circunstancias y dramas concretos. Insisto, el pan que faltaba a muchos nos ha despertado. En el mes de mayo, Cáritas presentaba un informe sobre la pobreza. Decía en este informe que en España había 2.306.000 niños en situación de exclusión social. Decía que un 27% de menores de 16 años estaban en situación de pobreza. Decía que un 60%, por ejemplo, de la población gitana, los niños, el 60% de los niños gitanos están en situación de auténtica exclusión social. 1 de cada 3 niños no pueden comer 3 veces al día, no tienen agua caliente, no tienen cubiertas sus necesidades básicas.
no explicaba que las consultas, por ejemplo, de salud mental, los infantos juveniles se han disparado. Hoy hay una superdiagnosticación de niños hiperactivos, ¿no? El trastorno de hiperactividad, ¿no? En realidad, ¿qué es lo que está pasando? Niños que están sufriendo la presión de sus hogares, de sus padres, que no tienen trabajo, de muchísimas familias, me explicaba los otros días una psiquiatra del infanto juvenil, de padres que han estado absolutamente en función del trabajo, que de pronto se han quedado sin trabajo, que tienen que estar en casa y que no saben relacionarse entre ellos teniendo tiempo, porque además tienen la tensión y la frustración de la situación de fracaso, pero también tienen el tema, es decir, que no saben gestionar lo que tienen y se dan cuenta que han perdido la infancia y la adolescencia de sus hijos y hay una situación de frustración tremenda. El rostro más dramático de la crisis que estamos viviendo es precisamente la situación que tienen los niños. Cuando Cáritas presenta este informe, y al poco tiempo UNICEF y Cruz Roja se hacen eco y presentan sus informes, desde el gobierno se los llamó a una reunión y los llamaron para confesarlos, para decirles que estaban creando una alarma social. Y en aquel momento me molestó muchísimo porque yo lo defendía por los medios de comunicación, puse un hashtag en Mañanas de 4, que era Montoro miente, que fue trending topic mundial. Me quedé más satisfecha aquel día. Me llamaron de la televisión y para decirme que tratara de bajar el tono de mis... porque habían llamado desde el gobierno para quejarse. Y digo, oye, es que a mí no me paga ni el gobierno ni me pagáis vosotros. Yo vengo voluntaria aquí. Y vengo voluntaria precisamente no aceptando cobrar para que no me pongáis a decir que no diga lo que quiero. Con lo cual, si no os gusta, no vengo. Me siguen llamando. No sé si es que les gusta o que les da audiencia. No lo sé. Parece ser que la gente no solo quiere escuchar y seguir a Sálvame, que también se siente identificado cuando hay voces críticas. Bueno, pues el ministro Montoro nos llamó y Cáritas se cayó. Y los primeros meses Cáritas no se defendió cuando el ministro decía que Cáritas mentía y que no era real, que esto eran estadísticas. Pero la confesión duró poco, porque hubo una indignación por parte de las bases. La gente se sintió maltratada y se sintió no defendida también. Y las bases de la gente que estaba trabajando en ONG, en fundaciones, en los barrios, dijeron, oye, no es posible que nos callemos. Cuando en noviembre se presenta un nuevo informe y nos hablan que no son 2.306.000, sino 2.720.000 y que esto va de mal en peor, pues sí que alzaron la voz y se defendieron y plantaron cara al gobierno. Se dieron cuenta públicamente y dijeron públicamente que no es que Cáritas mentía, que tenía razón yo, que Montoro miente, que me quedé bien a gusto. Es decir, que era una realidad que la estábamos viendo absolutamente todos. ¿Cuál es el rostro de la pobreza? ¿Cuáles son estas estadísticas? A mí me pasó una cosa para la Semana Santa del 2014. Estaba preparando una hora santa para el jueves a la noche y me llega un mensaje a través del Facebook. Una niña de 9 años que me dice que vivía en Manresa y que quería verme, que se había enterado que había un banco de alimentos y que quería verme. Y entonces le contesto a través del Facebook diciéndole que, bueno, que nos veíamos donde ella quisiera. Y ya no me contesta nada. El domingo a la tarde, a la siesta, tocan el timbre del monasterio. Y bajo y era esta niña de 9 años, Edurne, con su abuela y con su hermana de 4 años. Y entonces su abuela vivía cerca del monasterio y vinieron y le dije a mi abuela que quería venir a hablar contigo. 9 años. Y la hizo salir afuera la abuela. Ella y su hermana, 9 y 5 años. Y me dice la niña que estaba muy preocupada y que venía a pedirme ayuda, porque su padre lloraba todo el día y su madre también, que se habían quedado sin trabajo y que ella tenía miedo que la llevaran a un centro. Digo, ¿por qué tienes miedo que te lleven a un centro? Porque dice que no pueden pagar una cosa que no sé qué es con el banco, que ya como no pueden pagar les van a quitar el piso. Era una hipoteca. Habían recibido una carta. Matrimonio que siempre habían estado trabajando y que nunca había ido a servicios sociales. La madre llora, nos van a sacar del piso, la abuela no nos puede mantener, y si nos quitan del piso y nos quedamos en la calle, pues a las niñas se las llevarán a un centro. Esto es lo que sentían las niñas. Y la niña, desesperada, tragándose todo esto, había visto un reportaje en la televisión del banco de alimentos, pidió ayuda a alguien en el colegio para contactar a través de Facebook y llegó el mensaje. Pues hablé con la abuela, pues la convencí para que su madre viniera a hablar conmigo, que vinieran al banco de alimentos, que hablaríamos.
Y cuando dije que fueran a servicios sociales, que la acompañarían, no sabía ni que eran servicios sociales. Gente que nunca había utilizado un servicio social. Gente que siempre había estado trabajando y que se había ganado la vida. La crisis esta lo que tiene es que ha sacado a la gente a patada de sus casas. Y no ha preguntado. Entonces resulta que ahora nos están haciendo creer que las víctimas son los culpables. Es que han gastado más de lo que vivían, podían. Han vivido por encima de sus posibilidades. ¿Y los bancos qué? ¿Y el gobierno qué? ¿Qué es lo que nos ha pasado en realidad? Hay una imagen de Iñaki Gabilondo, de la que me declaro absolutamente fans cuando habla muchas veces, que dice, ¿qué nos ha pasado? Nos han subido a un tren de alta velocidad. Y este tren de alta velocidad nos conducía hacia el abismo. Era el tiempo de bonanza económica. Y montaron una gran fiesta en este tren. Y corría el vino y la fiesta, y todos nos lo pasábamos bien. Y nos dijeron que ser felices era tener y tener más que los otros. Y nos metimos en la rueda del consumo y del consumismo que nos consumió. Y aprendimos a consumir de forma voraz y depredadora. Y nos cargamos el planeta. Y nos volvimos caprichosos. Comer en cualquier época del año los productos traídos de no sé dónde. Y nos centramos en nuestro grupo. Y darle a mis hijos lo que nosotros no pudimos tener. Y era tener y tener y tener y tener. Y esta era la fiesta que se montó. Y se daban créditos muy fácilmente. Pero nosotros compramos este billete. Había una letra pequeña, pero nosotros lo compramos. Y nos subimos a esto. Y muchos se aprovecharon también de esto. Pero no puede haber un consumo infinito de recursos que son finitos. No puede haber un egoísmo desmedido cuando estamos llamados a convivir y a ayudarnos. Cuando nos ignoramos absolutamente tanto, nuestras relaciones se vuelven de tal manera que nos terminamos devorando. Y esto no daba para más y este tren ha descarrilado. Y esto es lo que es la crisis. Un sistema que se ha roto. Un capitalismo neoliberal sin entrañas que se ha roto y que no da para más. Y esto es lo que ha pasado a nivel socioeconómico, político, ha pasado también a nivel eclesial. Nos habíamos subido a un ritmo de vida que no tenía nada que ver con el Evangelio y tuvimos demasiado dogma y demasiada moral para controlar la conciencia y apagamos el espíritu, nos dedicamos a ser los aduaneros de la fe, a controlar a nuestros hermanos, a denunciarlos y no que le explique a la gente de San Carlos Borromeo lo que les pasó, y matamos el espíritu del Evangelio. Y también el tren de la Iglesia ha descarrilado. Y somos muchos los que estamos al borde de la vía, en la Iglesia y en la sociedad, y decimos que no queremos vivir de esta manera. Y mientras el señor Montoro y el presidente del gobierno, monaguillos de la señora Angela Merkel, que sirven al gran capital, están diciendo que tenemos que volver a consumir para reactivar la economía, nosotros decimos, a esto no lo queremos. Porque ahora nos damos cuenta de que estamos al borde de la vía, con la resaca de la fiesta que teníamos, y además tenemos que pagar el vino. Pues nos damos cuenta de la cantidad de corruptos que son los que habían montado la fiesta. Lo peor de todo es que los corruptos a lo mejor vuelven a ganar. No nos queremos subir a este tren de nuevo, porque sabemos que conduce hacia el abismo. Esto es la crisis. Venía un día de un encuentro de moteros, no porque yo vaya en moto, sino que han hecho una campaña de solidaridad y subí a Montserrat y me encontré con los moteros. Cuando bajaba, impresionada por la cantidad de gente que había ido, venía corriendo porque llegaba tarde a la misa del convento, que era al mediodía un domingo, y me esperaba en la puerta del convento una mujer con su marido. Ella arquitecta, él economista. Él había perdido el trabajo en una entidad financiera en la que trabaja y él trabajaba y él y ella trabajaban en un ayuntamiento. Se habían quedado sin trabajo, 3 hijos. Y viene y me dice, vengo a hablar contigo porque tengo que plantearte una situación que la hemos hablado con mi marido y hemos tomado una decisión. Nos hemos quedado los dos sin trabajo, teníamos una hipoteca, tenemos una orden de desahucio, nuestra familia no nos puede ayudar, lo más importante que tenemos nosotros son nuestros hijos y no podemos soportar que ellos no vivan con dignidad. O sea, yo no puedo soportar no tener que darles de comer. Se han acabado las prestaciones que teníamos y estamos en esta situación. Entonces hemos venido a pedirte que nos busques alguna familia que se haga cargo de nuestros hijos, porque aunque nosotros
nos muramos de sufrimiento por no tener a nuestros hijos, nos estamos muriendo cada día por no poder darles de comer. Esto es amor heroico y no otra cosa. Y aquí ya no entra, cuando entra la pregunta esta maldita, pregunta, ¿quién ayuda? ¿A los de aquí o a los de afuera? Nosotros llamamos personas. Y el drama de unos y de otros es igual. Porque esto nos ha hecho despertarnos y darnos cuenta que son personas y esto nos conmueve. Pero esto que están viviendo ellos es lo mismo que vivían los inmigrantes, que llegaban aquí por donde llegaban. Los mismos sentimientos de frustración, el mismo dolor de no poder dar de comer a tu hijo, el mismo frío que sientes a la intemperie cuando baja el termómetro. Pero parece ser que nos hemos despertado, nos ha tocado de cerca. Tan cerca que nos da miedo porque la franja es muy limitada. El sufrimiento de los niños nos está conmoviendo y nos está movilizando. ¿Y por qué estamos nosotros aquí? ¿Y qué nos dice nuestra fe en esta situación dramática que estamos viviendo? Si me permitís, yo voy a ir a un texto que para mí es fundamental en la hora que estamos viviendo, ¿no? Es un texto del libro del Éxodo. Moisés estaba pastoreando el rebaño de su suegro Jetro. Y de pronto dice que ve una zarza que ardía, pero que no se consumía. ¿Os acordáis de aquella imagen, no? Y dice que se acerca porque le llama la atención este misterio, ¿no? Cuando hay una situación que no entendemos, podemos pasar de largo y mirar para otro lado, pero si vivimos con espíritu contemplativo, con los ojos abiertos, porque la contemplación cristiana es una contemplación de ojos abiertos, por lo menos nos acercamos y preguntamos. Y él se pregunta, ¿qué es esto, que esta zarza que arde y que no se consume? Y cuando se acerca, siente una voz, que no sintió ninguna voz. Le despertó su voz interior. Quítate las sandalias, que estás pisando tierra sagrada. La tierra sagrada es la tierra y la vida de nuestros hermanos. Cuando te acercas al misterio, cuando te acercas a Dios, lo primero es la tierra sagrada de los hermanos, que el camino que conduce a Dios y el camino que conduce al cielo es el camino de la tierra y el de la encarnación, no hay otro. Claro, en el desierto se tienen que proteger de la arena de caliente, de las piedras punzantes, y se van poniendo protecciones, ¿no? Quítate las sandalias. A veces nos ponemos tantas protecciones ante los problemas que parece ser que tenemos pezuñas. Ya no sabemos dónde está el pie y dónde está. Quítate las sandalias, despójate. ¿Y qué es lo que siente cuando se acerca a este Dios de la vida que le llamaba? Que le dice, soy yo, o yo soy, Yahvé. ¿Qué le dice? ¿Que es el Señor de los ejércitos? No. ¿Que es el Todopoderoso? No. Le dice, he oído los clamores de mi pueblo, he visto su opresión y no los puedo soportar. Y por eso te envío. La experiencia mística más antigua de la Sagrada Escritura. Una experiencia que nos dice, nosotros muchas veces decimos que defendemos los derechos humanos. Nosotros defendemos los derechos de Dios. Dios tiene derecho a que todos sus hijos vivan con dignidad. Y los derechos humanos son los derechos de Dios. He visto la opresión de mi pueblo y no la puedo soportar y por eso te envío. Esta es la hora que estamos viviendo ahora. Y Moisés se pone en camino. Otra imagen. Jesús se va al desierto. Hoy, primer domingo de Cuaresma, para ser tentado, para ser probado, para sintonizar con el Espíritu, para cargar las pilas por lo que le esperaba. Y de allá, habiendo tocado todos sus límites, se va chutado al Jordán. Tenía un billete de ida y vuelta. El pobre volvería a su casa. Y allí estaba bautizando su pariente, ¿no? Y se pone en la cola de los pecadores, en la fila de los pecadores, ¿no? Y de pronto cuando le llega a él el turno, dice que el cielo se abrió. El cielo no se abrió. A él se le abrió el cielo. Como se nos ha abierto a nosotros ahora también. Cuando hemos visto lo que hemos visto y nos hemos puesto en camino. Dice que el cielo se abrió. Y que oyó una voz. No se oyó ninguna voz de nuevo. Interiormente. Este es mi hijo amado. ¿Qué quiere decir esto? Que se sintió
amado de Dios. Esta es la experiencia fundante de Jesús. Seguramente vosotros estáis aquí porque habéis tenido alguna vez alguna experiencia que marcó un antes y un después en vuestra vida. Cuando nos sentimos amados por alguien, tocados, nuestra vida cambia. Y Jesús rompe el billete de vuelta a su casa y ya no volverá y se va a anunciar eso que le quemaba en el corazón, que era el amado de Dios. Y entiende, después de haber estado en silencio y en sintonía con su Padre, cuál era su misión. Y es revelador de que es la nuestra. Entra en la sinagoga de su pueblo, desenrolla el libro, abre el libro y dice: el Espíritu del Señor me ha ungido. ¿Qué quiere decir que me ha ungido? Me he sentido amado por Dios y esta es la unción. Y me envía a anunciar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación de los oprimidos, a abrir las prisiones injustas y a anunciar un año de gracia. Jesús no viene a instaurar una nueva religión. Mentira podrida que vino a instaurar una nueva religión. Vino a instaurar un nuevo orden. El nuevo orden querido por su Padre. Y este nuevo orden se instaura y se construye anunciando la buena noticia a los pobres y siendo nosotros buena noticia para los pobres. Esto significa e implica un compromiso por la justicia y por la paz. Implica introducir en el corazón de nuestra historia la compasión. He venido a anunciar la liberación de los oprimidos. ¿Cuántas situaciones de opresión tenemos hoy? He venido a abrir las prisiones injustas. ¿Cuánta gente se siente encarcelada y encadenada porque no tiene libertad? Porque no tiene libertad. A veces decimos los pobres son más felices. No es verdad. Es feliz el que tiene una vida digna. Había un padre dominico que decía: no podemos decir que estamos felices, aquí estamos contentitos de momento. Mientras luchamos por poder acceder a la vida feliz, a la vida digna. No podemos descansar hasta que todos no tengan una vida digna. Y cuando dice: he venido a anunciar un año de gracia, esto es impresionante. No nos podemos enfrentar a los poderes establecidos. El año de gracia era el año en que la libertad para los esclavos, se perdonaban las deudas y todo esto. No podemos proclamar un año de gracia y decirle a la señora Merkel y al Fondo Monetario Internacional que perdonen las deudas que se están pagando con el hambre de la gente y que se dejen de hacer teatro. Pues que ahora ya casi ni hacen teatro, les importa bastante poco, siguen dando vuelta y con costes humanos, sacrificando siempre a los mismos. Y Jesús de la sinagoga ya no vuelve a su casa y se va a anunciar la buena nueva. Pero ese día que estaba en la sinagoga de su pueblo, dice que algunos se sentían una gran admiración por lo que decía y otros se sentían una ira tremenda y se tuvo que abrir paso porque lo querían matar. Nada más comenzar se lo quieren pasar. Cualquier parecido con la realidad de hoy es mera coincidencia. Que bien, este es el mensaje. Pero cuando nos tenemos que desinstalar y tenemos que ser buena noticia y tenemos que renunciar a determinadas cosas, empezamos a ser incómodos para el sistema. ¡Qué bien las alianzas del poder con la Iglesia cuando teníamos muchísimos beneficios! Y claro, ante el primer informe de Cáritas, Cáritas se calla porque recibía una buena tajada de parte del gobierno, no sea cosa que nos corten el grifo. Me invitaron de Cáritas de Castellón a dar una charla sobre la situación de la pobreza y la solidaridad. Y me mandaron el informe que se había hecho en la Comunidad Valenciana sobre la pobreza. El informe estaba publicado con el patrocinio del Banco Santander. Y digo, joder, es que... Cuando llegué allá le dije, escuchadme, ¿de qué vamos? O denunciamos y renunciamos a determinado tipo de ayudas y nos lo curramos, o seremos unos esclavos que no podemos decir lo que pensamos. Lo grande
Me explicaban ahora, hace un momento, pues la mayoría, casi todos de vosotros sois voluntarios. Con esta crisis que estamos viviendo, una de las cosas que ha entrado en crisis también ha sido todo el sistema y la forma de funcionamiento de las ONG y de las fundaciones. En tiempo de bonanza económica se acostumbraron a vivir de subvenciones y papá Estado lo pagaba todo. Y resulta que ahora las subvenciones son para pagar las estructuras de las fundaciones y a todos los trabajadores, y el dinero no llega para los recursos, para los proyectos que nos tenemos que reinventar. Es esta la hora del voluntariado. Claro, vienen muchos y te dicen, estáis haciendo lo que tendría que hacer el Estado. Sí, pero el Estado no lo hace. Y en todo caso, siempre, todos tenemos que sentirnos corresponsables. Porque pobres entre vosotros siempre los tendréis. Jesús pasa por toda su vida introduciendo la compasión, acercándose a los más empobrecidos, quitando cruces. Y llega el momento de partir de este mundo. Y cuando tiene que partir de este mundo, dice que ha tenido unas ganas impresionantes de celebrar su paso de este mundo con aquellos que había elegido pero que no habían entendido absolutamente nada. Está hablando de lo que es el reino de los cielos, de acercarte a la gente, de compadecerte, y ellos siguen peleándose por los primeros lugares. Y cuando llegan antes de la cena, lo primero que hace es lavarles los pies. Y les dice que si quieren compartir su mesa, tienen que hacerse servidores los unos de los otros. Si no, no tienen derecho a compartir su mesa. Otro apunte para los peregrinos. O nos hacemos servidores de nuestros hermanos o no tenemos derecho a formar parte de los amigos de Jesús y de su comunidad. Pero es que después es más fuerte. Se pone en la mesa, les habla de cuánto les amaba y les dice, mirad, lo que voy a hacer ahora, quiero que lo recordéis siempre. Y cada vez que os reunáis entre vosotros, recordadlo. Y en esto me vais a reconocer y os vais a acordar de mí. Entonces, haced esto en memoria mía, que decimos. Cogió el pan, lo partió, lo repartió y lo compartió. El pan es para todo, para todos. Y si somos seguidores de Jesús, estamos aquí para partir, compartir y repartir lo que es de todos. Y para esto no tenemos que hacer servidores. Si no lo hacemos, insisto, estamos traicionando el Evangelio. El Evangelio tiene hoy una vigencia impresionante. La vocación de los cristianos hoy es esta: introducir en la crisis que estamos viviendo la compasión de Dios, que no puede soportar el sufrimiento de los inocentes y que nos envía de forma activa y proactiva, desde la humildad y desde el compromiso, a hacernos servidores. Servidores partiendo, compartiendo y repartiendo el pan que es de todos, pero denunciando también estas estructuras que nos han llevado a la situación que estamos viviendo. ¿Y esto cómo se hace? Cuando nosotros comenzamos cuando empezó toda esta crisis, finales del 2008, empezamos dando bocadillo en el convento. Venían cada día 8 o 9 personas. Abril del 2009, 45 familias, cada día. Esto ya era imposible, hicimos una plataforma ciudadana de solidaridad, empezamos a movilizarnos, estamos Manresa nosotros, los jesuitas, San Juan de Dios y gente de diferentes religiones. Los que siempre se habían dedicado a esto, los profesionales de la caridad, decían, hay que dar la caña y enseñar a pescar. Pues señores, si no hay ni caña y tenemos pescadores profesionales que no tienen trabajo. Lo que tenemos que hacer es crear recursos de contención y a partir de aquí empezar a desarrollar proyectos que sean realmente liberadores. Bueno, recuerdo que cuando empezamos tuvimos una reunión con las asistentes sociales del ayuntamiento, que son las que nos harían las derivaciones de la gente y todo esto. Nos miraban como diciendo, estos están muy ilusionados, en 4 días se les acabará la ilusión y somos nosotros los que continuaremos trabajando. Nos dieron un consejo. Mirad, cuando empecéis a trabajar con la gente, tenéis que guardar siempre una distancia prudencial para que los problemas de la gente no os afecten. Os encontraréis con situaciones dramáticas que no os podéis llevar a vuestra casa. Mirad, los voluntarios. Empezamos a trabajar
y nuestro lema era acollir amb cor, acoger con el corazón. Tenían razón las asistentes sociales que nos aconsejaban, había que guardar una distancia prudencial. Y esta distancia prudencial del sufrimiento de la gente se llamaba proximidad, ponerte en la piel del otro. Si no, estábamos jugando. Si no, estábamos dando recetas, y únicamente cuando eres capaz de llorar con el sufrimiento del otro y sentir la situación que estás sintiendo, eres capaz de defender en primera persona los derechos que les han robado como propios. Y solo cuando los defendemos como propios, pues nos cabreamos como nos cabreamos y lo ponemos como la prioridad de nuestras opciones. Porque no puede ser que estemos denunciando de forma como si no pasara nada o como si fuera con otros, una situación que es absolutamente evitable. La economía ha puesto en el centro de tus intereses al capital y no a la persona. Las políticas sociales han puesto en el centro el capital y no a la persona. Y no entienden que cuando estás destinando a políticas sociales, estás invirtiendo en personas. Hay un texto de la guerrilla salvadoreña de los años 80 que viene a mi memoria y para mí es muy importante tenerlo claro, sobre todo los que vais a ir lejos, pero los que estáis trabajando también cada día. Decían lo siguiente los guerrilleros que iban al frente, podríamos decimos los mismos los guerreros que vamos a combatir en esta lucha positivamente. Si no vienes a dar el corazón y la vida, no te molestes en entrar, porque en tu entrada comienza tu salida. Si tú vienes a buscar un lecho para una ocasión cómoda, no te molestes en entrar, donde la flor más bella es una herida. Este es un lugar propicio tan solo para el sacrificio. Aquí tienes que ser el último en comer, el último en tener, el último en dormir, el primero en morir. Este es el proyecto. Esta es la propuesta de Jesús. Este es el evangelio que predica Francisco y que tanto nos convence. Que nuestra vida esté realmente al servicio de los otros. Renunciar al ego acaparador. A veces tenemos tanta espiritualidad que parece ser que estamos muy encogidos. En realidad estamos recogidos, en realidad estamos encogidos, vueltos sobre nosotros mismos. Y volvemos la cabeza y somos tan espirituales y estamos tan cerrados que ahí no entra ni Dios. Y tenemos suficiente espiritualidad para evadirnos de la realidad, pero no para encarnarnos. Y si no nos encarnamos, esto no tiene nada que ver con el proyecto de Jesús. En la plenitud de los tiempos, Dios decidió entrar en nuestra historia y besar nuestro barro y vestirse de la condición humana. Tenemos que aprender a conjugar en nuestra espiritualidad la palabra compartir con la palabra justicia. No se trata solo de dar de lo que nos sobra y dar unas horas como migajas. No se trata de dar para tranquilizar nuestra mala conciencia. Se trata de darnos. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, hasta que nos duela. Por masoquistas, no. Cuando te das y compartes la vida de los otros, sientes que tu corazón te duele y parece ser como que se encoge. No es que se encoge, es que se dilata. Casaldáliga otra vez decía, cuando nosotros nos presentemos ante el Padre, que nos presentamos cada día, no esperemos, me preguntarán qué he hecho, me preguntarán si es que he amado, será la única pregunta, y yo abriré mi corazón y estará lleno de nombres. Dejémonos de teoría. Abriré mi corazón y estará lleno de nombres. El nombre concreto de esas estadísticas y esos números fríos que son las personas con las que estoy compartiendo su suerte y su desgracia cada día, en mi barrio, en mi escalera, en mi familia. Porque la crisis nos ha mordido a todos y nos ha despertado. Decían al comienzo que explicaría un poco mi vinculación con los redentoristas. Yo estoy en Tucumán, la provincia más pequeña de Argentina,
y una de las más empobrecidas también. Y allá hay una parroquia de redentoristas, la parroquia de San Genaro, de San Gerardo, que es una parroquia que tiene un compromiso en las villas muy importante. Entonces, cuando yo estaba en el noviciado, mi segundo año, antes de irme a estudiar a Buenos Aires, venía el Papa a Argentina, Juan Pablo II, y se hacía un encuentro para preparar la visita del Papa en la plaza principal, la Plaza de la Independencia. Por eso me llamaba mucho la atención cuando llego a Cataluña y se hablaba de la independencia. Nosotros hablamos mucho de la independencia en Argentina. Yo soy de Tucumán, el sitio en el que se declaró la independencia de los españoles. Y curiosamente, el himno nacional argentino lo escribió un catalán, Taiparera. Con lo cual dices, bueno, las ironías de la vida. Bien, pues teníamos una diócesis en la que teníamos un obispo autista que negaba la realidad de pobreza que había y una iglesia muy dividida. Estaba entre los que trabajaban por los más pobres y que eran estigmatizados. Estábamos en tiempo saliendo de una dictadura militar tremenda, y entonces en la que el compromiso con los más pobres significaba que son tercermundistas, son guerrilleros, son sospechosos, ¿no? Pues me pidieron a mí como novicia, que trabajaba en las villas de Tucumán, que diera el testimonio de los religiosos, es decir, qué esperaba de la visita del Papa. Entonces yo fui allá, y el que animaba el encuentro en Argentina todavía hay todo un tema de una religiosidad muy fuerte, y bastaba que fuera un encuentro para preparar la venida del Papa, que allá había, pero multitudes, venían de toda la provincia, ¿no? Y yo trabajaba con unos niños en un barrio muy marginal en Tucumán, ¿no? Yo empecé a hablar diciendo que esperaba que cuando el Papa marchara, bueno, y al encuentro esto lo habían organizado los que sabían de este tipo de movida, que eran los redentoristas, ¿no? Entonces habían querido poner un acento muy en el tema de los más pobres, para que la gente se despertara y relacionara la venida del Papa con el compromiso. Entonces presentaba el encuentro el padre Miguel Chabrando, que fue después provincial y un gran redentorista, Y empiezo a hablar y pensé, bueno, que esperaba cuando el Papa se marchara encontrar una diócesis mucho más unida, pero que nos uniría el trabajo con los más pobres, porque no podía ser, que habíamos desoído a la gente, que las villas estaban abandonadas y no sé qué. Bueno, pues mi curso fue subiendo de tono. Mi padre estaba en un bar con unos amigos, y al lado había otra gente, y unos de la mesa al lado dijeron, ¿y esta que están hablando aquí quién es? Y se parece a la encarnación de la Eva de Perón, y parecía Rosmica. Bueno, cuando bajé del escenario en ese momento, que fue muy gracioso porque tenía la gente de la villa, los niños, ¿no?, que decían, cantaban un canto que decía en la época de la dictadura de Pinochet, ¿no? Decían, a puro pan, a puro té, así los tiene Pinochet, a puro pan y a acerrín, así nos tiene Alfonsín. Bueno, pues, y empezaban después, Lucía, la olla está vacía, llena, Claro, con todo esto de trabajando con los más pobres, pues esto en mi diócesis era increíble. Los pobres se entregaban totalmente a los pocos que estábamos trabajando en la villa, compartiendo la misión con los redentoristas, que son los que habían empezado todo esto, y una diócesis que estaba totalmente alejada de esta situación y que provocaba el escándalo, primero de mi padre, que era del Opus, y que todo esto le sonaba, pues, estaba avergonzado de su hija, ¿no? Cuando me bajé del escenario, en aquel momento viene Miguel Chabrando, dice, mira, yo no sé, dice, yo creo que tú terminarás de monja donde estaba, terminarás o guerrillera o contemplativa. Digo, que Dios no vengas con esta. Entonces, al poco tiempo me trasladan a Buenos Aires, y es cuando, trabajando con los más pobres, dedicada totalmente, estudiaba teología, trabajaba en las villas del Gran Buenos Aires, estaba en un hospital oncológico. Pues un día me fui a confesar a la parroquia de las Victorias, que tenían los redentoristas en un barrio muy pijo, lo más pijo de Buenos Aires, pues ahí estaban los redentoristas. Fui a confesar y me encontré con Miguel Chabrando. Y dije, ¿qué haces tú aquí? Y tú, el apóstol de los pobres aquí. Y bueno, pues me empezó a acompañar en el proceso, y a los pocos meses me fui al monasterio. Con lo cual, estuve 5 años de vida de absoluta clausura contemplativa en Valencia, sin salir absolutamente para nada. Salí 2 veces para ir al médico, una para ir al quirófano. Y ahí es donde se empezó en el silencio de la oración, que es fundamental los espacios de oración, que son los que intentamos reivindicar cada día. Cuando a mí estoy en la televisión y empiezo a hablar de lo que estoy hablando, de la crisis, y denunciando a la gente, que me dice por las redes sociales, que se vaya a rezar o a hacer dulces. Es que cuando voy a rezar, te salen las buenas ideas. Jesús, después de estar en el desierto, es cuando tiene la experiencia más fuerte de Dios y se da cuenta de que el Dios de la vida es el que quiere la vida de los hombres. Y que en esta situación que estamos viviendo,
O servimos al Evangelio y servimos a los más pobres, o no servimos para nada. Yo creo que ya he cumplido mi tiempo. Si queréis hacer una pregunta, hablar, y yo esto ya lo dejo porque no os aburriréis. La frase esa que ha dicho de, no sé si era de los militares o algo así. De la guerrilla. Eso, de la guerrilla. Es el poema de la guerrilla salvadoreña de los años 80. Si quieres te lo dejo. Para aplicarlo, ¿eh? Yo siempre digo que la sensación que tengo en este momento, así que estamos viviendo en contacto con la gente cada día, que a veces se preguntan a la gente, ¿no estáis cansados de...? Hay una frase que también es de Casaldalia, que yo creo que es el sentimiento que seguramente compartís y que también te ayuda a seguir cada día, ¿no? Dice, somos, y lo dice en el momento en el que hace poco, pues quisieron... lo echaban del sitio donde estaba porque lo amenazaban para matarlo por la denuncia de los latifundistas, ¿no? Y él dice, pues en realidad lo que nos pasa es que nosotros ahora somos soldados derrotados, pero sabemos que nuestra causa es invencible. Estamos derrotados. Pues nos parece impresionante, increíble lo que nos está pasando aquí, en el primer mundo. Después de haber estado en este tren de alta velocidad en el que parece ser que éramos los dueños del mundo mundial. Pero sabemos que nuestra causa es invencible. Sabemos que la palabra de Jesús y la instauración de su reino depende de nosotros. Y que es un momento privilegiado para construir y para introducir en el corazón de esta dramática crisis la compasión del Evangelio. Yo estoy un poco en desacuerdo en el planteamiento inicial que ha hecho, que parte que la crisis es culpa de los otros. ¿Qué parte de culpa tenemos cada cual? Dice, claro, nos quieren hacer como vos, creernos que somos nosotros. Evidentemente, estamos en un mundo, participamos de ese mundo, de esa realidad concreta. Algo tendremos que haber hecho mal nosotros también para tener parte de He dicho que nos han vendido un billete y nosotros lo hemos comprado. Esto es lo que he dicho. Nos han dicho que la felicidad era tener y tener más y nosotros hemos comprado y nos hemos subido a este tren. Y nosotros hemos entrado en esta fiesta. Y no hemos leído la letra pequeña, pero nos hemos aprovechado. Esto también lo he dicho. Y lo que yo he dicho también es que tenemos que ser críticos, pero tenemos que aplicarnos también la autocrítica. Y en esto es fundamental, porque no basta indignarme. Hay falta de voluntad política, sí, pero hay falta de voluntad de los ciudadanos. ¿Estamos dispuestos nosotros a cambiar nuestros hábitos de vida? ¿Estamos dispuestos a consumir de otra manera? Por ejemplo, a la hora de consumir, hay cosas que nosotros podemos tener la decisión en nuestras manos también. Hay cosas que nosotros consumimos que tienen un precio bajísimo porque están a precio de miseria que están pagando los salarios. ¿Y nosotros vamos a comprar ahí o no vamos a comprar ahí? Claro, pero es el pez que se muerde la cola, porque como no tengo recursos puedo ir a comprar ahí porque no puedo comprar en otro sitio. ¿Estamos dispuestos a cambiar nuestros hábitos de vida, a consumir el producto de proximidad, a no consumir absolutamente tanto? La crisis nos ha hecho darnos cuenta que nos habíamos creado en este tren de alta velocidad necesidades que son absolutamente prescindibles. Y hoy nos sentimos frustrados, engañados, estafados, porque nos cuesta volver atrás y dejar este estilo de vida. Que posiblemente cuando se habla de austeridad, la austeridad no son los recortes, la austeridad tiene un sentido positivo. Y la austeridad es buena, es educativa. Por eso he hablado de la importancia de la indignación, pero también del compromiso. En el compromiso para consumir, para movilizarnos y para implicarnos. Y he dicho que no esperemos que el cambio venga por aquellos que nos han metido a nivel macroeconómico en esta situación. El sistema cambiará y reventará por las posturas, creando comunidades pequeñas de vida, con compromiso. Se acabó el tiempo del cumplimiento, del cumplimiento. O lo damos todo, o no tenemos derecho al pataleo. Yo creo que somos todos corresponsables. Lo que pasa es que hay que pedir responsabilidades a la banca, a la política y a los diversos estamentos de la sociedad. Nosotros comenzamos la fundación en el año 2008
que era una plataforma ciudadana de solidaridad, cuando ya nos íbamos a constituir como fundación, en los estatutos poníamos que una de las cosas era para trabajar con los colectivos que están en riesgo de exclusión social. Fue justo el movimiento de los indignados. Yo decía, ¿qué nos está pasando? Estamos fabricando nuevos colectivos en riesgo de exclusión social. ¿Cuáles son esos nuevos colectivos en riesgo de exclusión que estamos fabricando? Nosotros habíamos hecho una lista. Las personas que han perdido el trabajo, la gente que tiene problemas de adicciones, las familias monoparentales. Hicimos toda la lista de la gente con la que estamos trabajando. Estos eran los colectivos en riesgo de exclusión social, pero había otros, nuevos. ¿Cuáles eran estos colectivos que estamos excluyendo socialmente? La banca, porque son todos unos ladrones, los políticos, que son todos unos corruptos, los medios de comunicación, que son todos unos mentirosos, los sindicatos, que son todos unos vividores. ¡Ey! Que necesito de la banca y no todos son igual de ladrones. Y necesito de la política y no todos son igual de corruptos. Y necesito de los medios de comunicación y no son todos igual de mentirosos. Porque en el momento en que me niego a dialogar, no puedo explicarlo clarísimamente. Al monasterio se presentó un día el señor Isidre Fainé, presidente de la Caixa, porque vive en el barrio, o sea, nació en el barrio, no vive en el barrio, nació en el barrio del que está en el monasterio, que nació también la general de la hermana Lourdes Perramón, es de este barrio, de las Escobinas, de casa de ella a unos pocos metros, pues nació el señor Isidre Fainé, y venía a Manresa y se presentó en el monasterio, y me pidió dos cosas: que hiciera de puente para hablar con dos líderes, una monja que estaba liderando un movimiento social importante y gente de la paz, del entorno de Ada Colau, que quería hablar, quería buscar y ofrecer alternativas. Pues yo me sentí frustrada porque ni una ni otra quisieron dialogar. Yo tengo que dialogar con todos. Y después diré que la negociación no ha salido. Pero a lo mejor consigo algo. Que lo han hecho mal, seguro. Que quieren tranquilizar su conciencia. Pues mira, el Evangelio dice que tenemos que ser mansos como paloma y astutos como serpientes. Pues una tarde me llevé al señor que tiene una casa cerca de Manresa, al presidente de Banco de Sabadell, al señor Josep Olius, y lo tuve una tarde en la residencia, en el albergue para personas sin hogar, un día de Navidad. Y cuando salió de allá me dijo, me has hecho una putada. Pues mira, te aguantas. ¿Qué conseguí después de eso? Pues que me diera 5 pisos. ¿Qué? Porque son hermanitas de la caridad, ¿no? Se han quedado con un paquete enorme de pisos, que entran los ocupas, o que están vacíos y se deterioran y encima tienen que pagar. Si te lo ceden a una fundación, a mí me hacen un favor, porque yo tengo familias que no pueden pagar un alquiler social. No pueden pagar un alquiler social. Ni los 150 euros que están los alquileres sociales de las entidades bancarias. No pueden. Pues mira, nos estamos haciendo un favor. Él me está utilizando a mí, yo lo estoy utilizando a él. Pero tengo que ser capaz de negociar. Porque si me cierro a día de negociar, claro, vienen los grupos más radicales y dicen sí, pero entonces así estamos entrando en el juego. Pues mira, de momento estoy solucionando el problema a 5 familias, intentaré solucionarlo a 5 más. Y en la negociación entraba que me dejaban los pisos por 3 años y negocié para que nos dejaran por 10. En la negociación dejaba que los acondicionábamos nosotros y en la negociación llegamos que me los daban en condiciones para que entrara la gente. Bueno, pues mira, hay que dialogar con todos. ¿Que la banca lo ha hecho mal? Pues sí lo ha hecho mal, fatal. ¿Que tenemos que abogar por una banca ética? Sí, pero desde dentro. Desde dentro. Qué feliz que era yo cuando era monja de clausura y no cuando recibo los pisos esto y recibimos otro, empezamos a ver, pues después habrá que pagar las facturas del agua y de la luz, ¿no? Porque claro, si son pisos que estás dando a gente que no tiene, pues ¿qué de hacer? Pues no pagas el agua y la luz, pues te vas a la calle. Pues no. Pues nada, lo que yo siempre digo, antes le pedí a Dios y ahora le pido a todo Dios. Esta es la realidad. Yo te preguntaba, ¿qué le da a Sor Lucía, que de 4 y que de 5, que evidentemente a ellos les da popularidad y audiencia, y por parte de retirada de usted, ¿qué es lo que recibe? ¿Se siente halagada? ¿Es una persona conocida? A mí en este momento Mediaset, primero, dinero no me da absolutamente nada. Segundo, me está trayendo muchos problemas. Y sí que hemos conseguido algo que estamos a punto de conseguir a través de otra cadena de televisión también, que es poder hacer campañas de concientización. Y entonces, el precio que personalmente estoy pagando es demasiado alto,
porque yo he perdido mucha tranquilidad. Yo he perdido muchísima tranquilidad. El trabajo que estoy haciendo y el trabajo que a mí realmente me gusta es estar con la gente y estar con los voluntarios. Estar en la calle y por una parte darte cuenta que sí, que has dado mucha esperanza a mucha gente a veces estás en un debate y la gente se siente identificada porque estás diciendo lo que quieren decir y no pueden, porque hay mucha gente que hoy no puede hablar por miedo a no encontrar un trabajo, por miedo a perderlo o porque no tienen la oportunidad. Claro, un ejemplo. Voy en el tren. Veníamos de una negociación para hacer un programa de televisión, para hacer una campaña contra la pobreza infantil, en la que conseguimos 200.000 euros. Para mi fundación no, para 10 entidades de todo el territorio español. El tema era con el tema de la pobreza infantil. No tiene sentido que si yo estoy en la televisión, venga para Manresa una ayuda que venga de Andalucía. Y yo creo que lo que tenemos que hacer en esta situación es quitarnos la camiseta de lo mío y trabajar por todos, ¿no? Pues es una campaña absolutamente generosa que surgió de todo el equipo. Pues hay que aprovechar esto y en este sentido la explotada era yo. Pero bueno, acepté el reto, ¿no? Cuando salgo de la televisión era un viernes a la tarde, me sacan ellos el billete y me sacan en primera. Y cuando estoy llegando al tren me doy cuenta. Otra vez que me había pasado, lo cambié. Cuando le dice a alguien se lo quiere cambiar, se les abre el cielo. Empiezo a trabajar en el tren y al momento un Twitter. Monja de mierda, pides para los pobres y vas en primera. ¿Tienen derecho? ¿Qué iba a explicar? Que me lo habían sacado el billete, que yo no quería... Bueno, pues mira, ¿qué he perdido yo? Yo he perdido mucha tranquilidad. He perdido que a veces hablas y dices alguna cosa y te encuentras en el banco de alimentos a los periodistas. Y he perdido una presión, me he ganado una presión muy fuerte y muy desagradable a nivel institucional. ¿Por qué? Porque al poder establecido les molesta mucho muchas de las cosas que estoy diciendo. El ministro del Interior y Juan Cotino, que era presidente de las Cortes Valencianas, han hecho lo indecible a la hora de presentarme denuncias en Roma. ¿Por qué? Porque molesta el discurso. ¿Qué? ¿Les molesta el discurso de una monja? No. Parece que no hay otro gobierno que haya hecho una cosa mal. Yo denuncio tremendamente lo que ha pasado también con el gobierno de Zapatero y tampoco me caso con Podemos. Cuando la gente me dice, ¿estás con Podemos? Yo creo que los ciudadanos podemos, pero no estoy con Podemos. A lo mejor me llamó Pablo Iglesias y Luis Alegre para preguntarme si quería hablar y si quería estar en Podemos, dije, no puedo. No. Pues ese día perderé mi libertad. Pero sí lo que veo es que la gente necesita también que se esté denunciando lo que está pasando. Cuando estás en un plato de televisión y vienen, porque absolutamente todos los que están en el plato de televisión, todos cobran. Y todos defienden intereses de aquellos que están. Y cuando vienen y te dicen, con toda la cara del mundo, bueno, pues se han creado lugares de trabajo. Pues no se han creado lugares de trabajo, que estamos peor que antes. A nivel macroeconómico, no me interesa lo macroeconómico, mientras no llega al bolsillo del ciudadano. Están creando puestos de trabajo, es que eso es evidente. El puesto de trabajo que se está creando, bueno, generalmente es un puesto basura de trabajo que se está creando. O sea, yo estoy en el día a día y ¿qué te encuentras? ¿Qué te encuentras? Mucha gente que se le acabó la prestación social. Muchísima gente que ya no cobra el paro. Y muchísima gente que está acá trabajando, y este es el tema, el problema que nos encontramos, que están trabajando 8, 10 y 12 horas por 600 euros. Tenemos un mercado laboral que es un campo de concentración con esclavos asalariados. Entonces te dicen, y no voy a aceptar esto, cuando vienen te dicen, bueno, pues que den gracia, porque si no quieren hay 5 millones que están esperando. Pues me niego a esto. Hay contratos de una semana. Y hay contratos a otros niveles que se han creado y que es verdad. Pero a la mayoría de los ciudadanos esto no les está llegando. Está muy bien lo macroeconómico, pero si no llega a la familia y el hambre no puede esperar. Es pornográfico que se esté gastando lo que se está gastando en armamentos. Es tremenda la campaña electoral que se está haciendo ahora. ¿Quién está haciendo un pacto nacional contra la pobreza y la exclusión social? ¿Los partidos han sido capaces, entre todos, de hacer un pacto para crear lugares de trabajo? No. ¿Por qué? Porque primero el Partido Popular era el miedo de Podemos. El Partido Socialista, lo mismo. Y ahora tienen el miedo de Ciudadanos. Y entre unos y otros se van tapando sus vergüenzas. Aquí hay que decir que... ¿Cuál sería la mejor campaña? Tolerancia cero a la corrupción. No se trata de tener un pleno en el Congreso para hablar de la corrupción y que sigan saliendo casos de corrupción y nos entretengamos en esto y en tener demasiada política para esto. Al menos ahora
están... No es suficiente. No hay tolerancia cero. Claro, yo quisiera también un país, yo qué sé. Bueno, pues anunciemos a trabajar entonces. Sí, pero ahí estamos, pero es que no lo sé. Si damos oportunidad a otros para que puedan hacer la mentira, la gente joven, decide que pensáis, tenéis empleo, no tenéis, tenéis futuro, no tenéis. Yo quiero aprovechar, gracias justo por lo menos joven, pero yo me siento joven, es broma, es broma. Bueno, yo aprovechando que está aquí, aquí estamos un grupo de voluntariado de la parroquia. Salimos todos los martes a dar bocadillos y caldo a la gente que está en la calle. Y bueno, antes salíamos con los sin techo y me ha hecho mucha gracia porque siempre hemos hablado de ese problema que es implicarse y de sentirse en la piel del otro, ¿no? Yo la primera vez que salí llegué a mi casa y me sobraba todo. Es que no quería nada, digo, ¿para qué necesitamos sillas, dos pieles? La niña no necesita... Y es muy complicado el gestionar tú de forma interna, es decir, le doy el bocadillo, el caldo, pero yo me voy a mi casa, a mi cama, con mi calefacción, y a la mañana siguiente me ducho y me tomo mi desayuno. Eso por dentro, ¿cómo? Es que es muy complicado, o sea, sé que hay que involucrarse, sí que tenemos que implicarnos con ello y sentirnos, pues eso, como piel con piel, pero ¿qué se hace? ¿Cómo se lleva eso? Yo creo que se trata, a mí me ha pasado, todavía me pasa muchísimas veces esto, es decir, pero se trata de, lo que decía, dar hasta que nos duela. No solo ir a dar el caldo, sino darte cuenta de que es bueno que tengas esta inquietud dentro y que aprendamos también a cambiar nuestros hábitos de vida y que eduquemos en el compartir más que en el competir. Ayer hablaba con un grupo de monitores de los escoltas y me decía, nosotros estamos hablando con los niños del compartir y los ejercitamos en esto y después tenemos el problema de sus padres que les enseñan todo lo contrario. ¿Qué se trata? Pues bueno, pues de ir sembrándola, que no lo cambiaremos todo de un día para otro, no, pero yo creo que se trata de vivir no una indignación pasiva, sino una indignación activa, que nos lleve a ser críticos y autocríticos, y que nos lleve a asumir un estilo de vida en el que realmente sintamos que no tranquilizamos la mala conciencia, sino que nos implicamos. Nosotros, por ejemplo, teníamos que hacer el tema de lo de las duchas, esta que hacíamos. Pues bastaba con adaptar un espacio cualquiera para... Pues decidimos hacer un espacio y cuando un proyecto que llevamos con los de San Juan de Dios, ¿no? Y a la hora de buscar el nombre, yo decía, pues esto lo vamos a poner nombre que es un spa. Y el que estaba con los de San Juan de Dios me dice, oye, ¿cómo le decís a los hermanos esto? Como quieras, a mí me es igual. Es un sitio en el que entras y hay olor a incienso, perfume, las toallas, ¿Por qué? Porque al pobre, palabra que no me gusta, tiene las mismas necesidades y los mismos gustos que todos. Y no porque esté en una situación de exclusión social, nuestro trato con él tiene que ser exquisito. Cuando te has puesto en la piel del otro, te has dado cuenta que no basta con que darle la ducha y que agradezca. Créale un espacio para que se sienta bien, para que recupere su dignidad. Un espacio para, además de poderse ir a duchar, estar con gente que lo entiende y que acoge sus necesidades. No se trata de ser unos tapaagujeros. Se trata de ser exquisitos en nuestras relaciones. Entonces, cuando eres exquisito en las relaciones y te has puesto en la piel del otro, denuncias, pero tu vida tiene que cambiar. Tu vida tiene que cambiar. Entonces yo digo, pues muy bien, ¿por qué molesta? A veces, pues que vengan y que me registren. No tengo cuentas en el banco en Suiza, no acumulo dinero. Pues esto te da mucha libertad. El convento en el que vives, hemos ido a la mitad del monasterio para hacer un proyecto de salud mental, para acoger a los que nadie quiere. ¿Qué más queréis? Pues sigamos. Bueno, pues seguro que algo más podemos hacer. Seguro que algo más podemos hacer. Y siempre podemos dar un paso más. Y no es suficiente. Pues antes te sobra, dice que de pronto te das cuenta que te sobra todo. Y van pasando los días y te das cuenta que sin querer empiezas a acumular todo. Pero no se trata solo del tener o no tener, sino se trata de cómo sintonizo con la problemática que tienen los otros y hasta qué punto soy capaz de movilizarme. Hasta qué punto hago... Hay una anécdota que para mí fue muy buena. El año pasado nos presentamos un proyecto de emprendeduría social con unos huertos ecológicos de proximidad. Hicimos una empresa para crear lugares de trabajo. Entonces, como la fundación se iba haciendo grande, el patronato me dijo que quisiera yo el curso que hacía. La obra social de la Caixa nos daba una ayuda para empezar la obra y nos pagaba un curso en una escuela de negocios, del IES. Entre 300 proyectos que había en toda España, pues fuimos seleccionados 30 proyectos y allá fuimos gente súper interesante que está trabajando en Andalucía en unos proyectos súper interesantes en esta línea también de trabajo, ¿no?
Bueno, fuimos allá a IESE, desentonábamos absolutamente con todos los estudiantes de esta escuela de negocios. Mi madre, que es del Opus, estaba encantada de la vida, decía, pues mi hija algo aprenderá. Y ya, bueno, pues la verdad, pues querían que aprendiera yo a gestionar los números, y la verdad que me parecen tan aburridos que los siguen gestionando los mismos que los gestionan, que son voluntarios y que están en... Y un profesor que dijo, pues mira, la solución a la situación que estamos viviendo pasa por lo siguiente. Resulta que una gallina y un cerdo decidieron preparar un desayuno americano. Entonces, pues la gallina decidió colaborar poniendo 2 huevos. Huevo frito. Colaboró. El cerdo se dejó la piel, el bacon, se comprometió. Poner 2 huevos es muy fácil. Colaborar. Comprometerte, dejarte la piel, es más complicado. La pregunta sería, ¿somos como la gallina o somos como el cerdo? En lo que estamos haciendo, ¿nos dejamos la piel? La pregunta sería a la clase política. Pablo VI decía que la política es el arte supremo de servir a la ciudadanía y al bien común. Tiene que ser esto. Quien opta por servir al bien común y no al bien personal, pues se tiene que dejar la piel. Pues tenemos derecho a exigir a nuestros políticos que se dejen la piel si nosotros también nos dejamos la piel en la parte que nos toca. Somos gallinas, pero seremos cerdos. Sí. Quiero preguntarte, ¿cómo te surge el hecho de pasar de una vida más, digamos, más contemplativa o de trabajo social a nivel local en el monasterio al tema de televisión, Twitter, Facebook? ¿Cómo surge eso? Sucede porque, en un primer momento, el tema de lo de la televisión, la verdad que fue accidental. Empezó todo cuando la primera experiencia fue, y para mí fue durísima, fue cuando estaba en el noviciado en Torrente. El último año me aburría muchísimo y decidí poner el catecismo de la Iglesia Católica en crucigramas. Estaba aprendiendo con el Word, una cosa muy... Fue cuando publiqué el catecismo y el Evangelio en crucigrama. Entonces, cuando los presenté, hubo un obispo de Toledo en aquel momento que dijo que esta monja de clausura estaba frivolizando el Evangelio. Claro, que un obispo dijera esto fue un boom. Y yo en el monasterio de pronto me encontré con una nube de periodistas y aquello fue horrible. Fue horrible, fue una experiencia para mí amarga. Pero fue también el momento de decir, bueno, pues la idea es poner el Evangelio al alcance de todos, ¿no? Después tuvieron un tiempo de cierta calma y empezamos a trabajar con el tema del diálogo interreligioso. Empezó a venir gente al monasterio y cuando fueron las primeras viñetas de Mahoma que se quiso organizar en Manresa, una gran manifestación que venían musulmanes de todas partes y había unas amenazas, pues conseguimos que se cambiara por una plegaria en el monasterio y empezamos a trabajar para que pudieran tener una mezquita los musulmanes de la ciudad y tal. Como conseguimos que se hiciera la primera jornada de puertas abiertas de una mezquita y esto costó que prendieran fuego a la tapia del convento por darle apoyo a la comunidad musulmana, esto fue otro momento muy fuerte en el que después de los atentados de Madrid, los musulmanes eran considerados todos, era la etiqueta de... Entonces, ponerte al lado de ello y trabajar por el tema interreligioso, pero en realidad por el tema de la integración social, despertó mucha curiosidad en el tema de los medios de comunicación. Y como lo había empezado yo este movimiento, también fue un boom también bastante fuerte, ¿no? Pero eran cosas muy puntuales que pasaban y después podías volver a la vida tranquila, ¿no? Claro, cuando empieza todo esto de lo de la crisis, empiezas a movilizarte y empiezas a tener una política de transparencia. Entonces empiezas a explicar lo que tenemos ahí, empiezan a interesarse los medios de comunicación y vienen a ver lo que habita, ¿no? Pues hablan con los voluntarios, es muy difícil en determinados proyectos que dejen entrar a los medios de comunicación, porque claro, la gente pues no quiere salir a los medios de comunicación, ¿no? Pues la gente lo tenía bastante interiorizado, si la gente quería hablar, hablaba y si querían salir, salían, entonces fue a abrir la puerta para dar micrófono a la gente con la que estábamos trabajando, ¿no? Y que la gente pudiera explicar su situación. Pero el despegue más bestia fue, un día que volviendo yo de Valencia, fue con el informe de Cáritas. Y ahí fue una cosa ya que ya fue imparable. Fue en mayo del año pasado, cuando Cáritas presentó el informe y que yo hice unos comentarios sobre el informe de Cáritas y fue cuando fue lo de Montoro miente trending topic. Y ahí me llamaron de Mañanas de 4. Y cuando vieron que hablaba y que no me callaba, y que incluso los más derechosos que había en la mesa, al principio me respetaban un poco más, todavía me respetan, que sí que me quieren, no puedo decir otra cosa. Y fue a partir de ahí, o sea, a partir de ahí ya fue una cosa en la que
me propusieron, coincidió con que había hecho el programa de Risto Mejide Viajando con Chester, pues que empecé a explicar lo que había, pues que tenía credibilidad, y yo lo que tengo claro es, cuando muchas veces me lo planteo, el tema, lo importante es que el foco no esté en mí, sino en las causas por las que estoy luchando. Y la verdad que ha dado mucha visibilidad a las causas y ha hecho que muchísima gente se solidarice y que se movilice. Entonces ayer me llamaba un obispo de Texas para decirme que se estaba generando todo un movimiento de gente que querían ayudar a la gente que se lo estaba pasando mal aquí, que la situación de la comunidad latina que estaban en su diócesis era una situación económica que estaban muy bien, y que el mensaje que estábamos dando estaba llegando y que habían hecho como una comunidad para ver cómo se podía hacer un puente de ayuda. Bueno, se está despertando conciencia y se va para allá. Yo voy por la calle y la gente te para por la calle, y es verdad que a veces quieres tener un poco de tranquilidad. Pero bueno, yo cuando me fui al convento no sabía lo que decía, pero yo siempre digo que Dios no toma la palabra. Yo cuando fui al convento le dije a mi padre, yo quiero estar expropiada para utilidad pública. Bueno, pues mira, expropiada para utilidad pública, pues eso quiere decir. Entonces ahora, pues cuando me dicen el hábito, porque te podías quitar el hábito, pues en este momento quitarme el hábito significaría renunciar a estar expropiada para utilidad pública. Y de verdad que a veces cuando te vas a un sitio y ya tienes ganas de descansar, pero la gente tiene derecho a que les escuches. Y así como a través de Twitter mucha gente te insulta y te descalifica desde el anonimato, cuando tiene alguien algo en contra llaman a la priora o dejan un mensaje en el contestador, pero en general la gente conmigo es muy generosa. Es muy generosa. Solo una vez hicieron una pintada en el convento y otra vez que decía quién me pagaba para juntarme a los ricos, fíjate. Los de izquierda consideran que son de derecha y los de derecha que soy de izquierda. Vengan al banco de alimentos y que vengan. Y sí, un día, en el mes de noviembre, cuando me bajé del coche para ir al banco de alimentos, al abrir la puerta de mi micra, me encontré con un tiarro enorme que me dijo, o te callas la boca o te lleno la cabeza de plomo. Me quedé helada, creo que en ese momento sentí miedo, pero hice 200 metros como pude, sabiendo que tenía la sombra de atrás, hasta llegar al banco de alimentos. Me encontré con una persona que acaban de desahuciar y hasta la tarde no me volví a acordar de lo que había pasado. Sor Lucía, el Twitter de esta mañana podría ser así. Sor Lucía Garay, una monja rebelde que lo que dice y habla suena a evangelio. ¿Está bien? Intento. Si se ha sonado el evangelio, me voy contenta. A mí hay alguien que me encanta cómo escribe, que es Pagola, ¿no? Y el año pasado me encontré con él y hablando le agradecí por el libro de Jesús que tanto nos había hecho. Y él me dijo, mi gran preocupación ahora en este momento y por lo que voy a dejar de escribir cada semana y como lo estaba haciendo, es una pregunta, dice, que a mí me obsesiona. Y le dije, pues es la que me obsesiona a mí. Y él decía, ¿cómo serían las comunidades de Jesús hoy? Pues es esto. ¿Cómo serían las comunidades de Jesús? Son admirar cómo se aman, evidentemente, que todo lo que tenían lo ponían en común. Lo de partir, compartir y repartir. Creo que el Evangelio, lo que decíamos esta mañana, pues, es el mejor de los productos, pero hemos sido unos malos vendedores. Pero bueno, aquí hay muy buenos vendedores y gente que está implicadísima y que esto suena como el cura cuando va a misa que se quejan de los que no van a misa el domingo y les está diciendo a los que van, pues bueno. ¿Alguna preguntita más? Yo darte las gracias porque, o sea, por el seguimiento que he hecho pues, de los medios de comunicación y para ahora escuchando por primera vez, me transmites como Francisco, como el Papa Francisco, vivencia que es evangelio. Y te doy las gracias porque se nota que desde tu vivencia personal y la experiencia, tus palabras transmiten realidad. Gracias. Intento dar lo que la gente me da. Lo más importante es que tengo una comunidad que me quieren con locura. Tengo la suerte de que son las que me dicen la verdad de todo. Son las que sufren cuando salgo en mañanas de 4, con lo cual ya no les digo que salgo en mañanas de 4. Y son las que me dicen, ojalá Jesús Cintora no te vuelva a llamar por teléfono. Digo, Jesús, pero fijaros lo que son las cosas, es un medio, el límite en este momento de democracia que tenemos,
El límite que tenemos en este momento son los poderes que están limitando, que es el capital. Mediaset en este momento tiene una presión tremenda también por la libertad de expresión que hay, y la tiene por parte del Partido Popular y del Partido Socialista, pero la tiene también por parte de Podemos. Hay que darse. También. Muy bien, gracias.